Hola, muy buenos días a todos. Entonces empezamos con el módulo de urgencias oncológicas. El tema de hoy nos pertenece a Félix y a mí. Entonces vamos a empezar hablando de hiperleucocitosis. Para hablar de hiperleucocitosis vamos a empezar con un caso clínico. Tenemos un paciente adolescente masculino, 12 años de edad, es un paciente de nuestro servicio, sin antecedentes relevantes para el caso, quien consulta por un cuadro clínico de una semana de evolución de trauma en el cara derecho que le genera una ampollita en el carrillo y sangrado. Posteriormente a eso presenta emesis y cefalea, astenia, dinamia y fiebre no cuantificada, motivo por el cual decide ingresar. Ingresa con nosotros un viernes a las 8 de la noche. Al examen físico de ingreso, lo relevante para el caso es un paciente activo pero irritable, pálido, luce deshidratado, con una hemorragia conjuntival bilateral y múltiples petequias y equimosis generalizadas. Se le realizan laboratorios de ingreso, tiene una hemoglobina de 3.8, plaquetas de 58.000, leptos de 15.000, de 513.000, un ácido úrico 9.9, una creatinina en 0.95, un calcio en 9.7, un fósforo en 2 y un potasio en 4.3. Tiempos de coagulación hasta el momento normales y se le toma una radiografía para descartar masa mediastinal y es esta radiografía que tenemos acá. Esta es la historia como de lo que sucedió en la hospitalización. A las 4 de la mañana el paciente se torna somnoliento, febril, taquicárdico, polipnéico, con una saturación entre 89 y 90%. Se le inician líquidos a 3.500 cc metro cuadrado, alopurinol a 300 miligramos metro cuadrado día y furosemida. A las 11 de la mañana de ese mismo día, el paciente se torna desorientado, con fiebre persistente, un síndrome de dificultad respiratoria a pesar de tener máscara no reinhalación. Se inicia soporte por cánula de alto flujo. Ese mismo día, a horas del mediodía, se realiza un aspirado a pie de cama, donde se realiza sedación por parte de la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, presenta disminución de esfuerzos respiratorios y requiere intubación orotraqueal. En el momento de la intubación, el paciente presenta sangrado. A la 1 de la tarde, el paciente se torna oligúrico con choque, inician soporte con norepinefrina, le toman laboratorios, sale un ácido úrico en 10, una creatinina en 1.27, un fósforo en 3.9, hacen diagnóstico por citometría de una leucemia mieloide aguda M2. A las 3 de la tarde el paciente presenta paro cardiorrespiratorio, se le da reanimación por 10 minutos y fallece. Y esto es como para que tengan en cuenta de qué se hizo y qué hubiéramos podido hacer mejor según lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo se define hiperleucocitosis? Se define como un recuento de leucocitos periféricos superior a 100.000. Se describe que más o menos el 9 al 13% de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda y el 12 al 25% de los pacientes con leucemia mieloide aguda presentan hiperleucocitosis al momento del diagnóstico. Vamos a ver que hay unos factores de riesgos que están asociados a que a los pacientes con estos diagnósticos pues tengan más riesgo de esto. ¿Por qué se considera una emergencia? Se considera una emergencia sobre todo por las complicaciones secundarias. Entonces el paciente puede cursar con leucostasis, síndrome de lisis tumoral y coagulación intravascular diseminada, que ya vamos a hablar de cada uno de ellos. La mortalidad temprana en pacientes con hiperleucocitosis ronda alrededor del 10 al 50% versus los pacientes que no hicieron hiperleucocitosis al momento del diagnóstico, con una mortalidad del 3 al 9%, por lo tanto sí es importante, más o menos 4 veces más mortalidad solamente por tener hiperleucocitosis al momento del diagnóstico. Se describe como una hiperleucocitosis extrema más de 200.000 y tener una hiperleucocitosis extrema y ser menor de un año o mayor de 10 años, ya se ha estudiado en varios estudios que se asocia a una peor tasa de supervivencia. Como les dije, dependiendo del diagnóstico, van a haber algunos como especificaciones de cada diagnóstico que va a hacer que sea más probable que tenga hiperleucocitosis. Entonces, los pacientes con leucemia mieloide crónica, evidentemente en fase blástica. Los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, sobre todo aquellos que tienen una leucemia de células T o los que tienen translocaciones como el ETBC RUNX1, el KMT2A o el 922, el BCR-ABL. Y los pacientes de leucemia mieloide aguda, aquellos menores de un año o los que tienen una FAP NM1, M4, M5, una inversión del 16 y un FLT3, pero con ITD. Entonces, digamos que uno de los puntos importantes es hablar, evidentemente vamos a hablar de los más frecuentes, que es la leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloide aguda y cómo se presenta la hiperleucocitosis en estos dos pacientes, en estos dos tipos de pacientes. Entonces, sabemos que los pacientes con hiperleucocitosis y leucemia linfoblástica aguda tienen mayor riesgo de síndrome de lisis tumoral. Se dice que hiperleucocitosis en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda se describe más en mayores o en conteos mayores de 200.000 leucocitos y van a presentar, como les digo, más lisis tumoral. Ya vamos a ver como más adelante en el tema el por qué. Y los pacientes con leucemia mieloide aguda se describe hiperleucocitosis con más de 100.000 conteos de leucocitos y estos pacientes van a tener más leucoestasis que síndrome de lisis tumoral. Entonces, pues la complicación, digamos, más importante
bueno, las dos más importantes van a ser leucostasis y síndrome de lisis tumoral, que son las que vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de leucostasis. Existen dos teorías de por qué sucede la leucostasis. Entonces, una es la teoría de la viscosidad sanguínea y la otra es la teoría de la interacción endotelio-blastos. Entonces, dentro de la primera, que es la teoría que ya les estaba mencionando, digamos que esto es física, ¿cierto? Entre más cantidad de células yo tengo andando por mi torrente sanguíneo, pues menos fácil va a ser que circulen estas células por mi torrente sanguíneo. Entonces, esta es fácil, simplemente tenemos en cuenta que tenemos un mieloblasto. Los mieloblastos, como ya lo hemos visto en Morfo, son células que son más grandes que los linfoblastos. Tienen como la característica de que por ser más grandes son menos deformables y son más pegajosos. Si a esto le unamos, aquí hay una gran cantidad de leucocitos circulando en sangre periférica y además de eso los llevamos a los vasos más chiquiticos, entonces va a haber estasis en esos vasos sanguíneos más pequeños y isquemia en los órganos diana que vamos a ver dentro de las manifestaciones clínicas. Pero cuando se hicieron los estudios dijeron, esto no explica como todo el por qué sucede la leucoestasis. Entonces surgió esta otra teoría que dice que los mieloblastos van a producir citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias lo que van a generar es a inducir moléculas de expresión, van a expresar moléculas de adhesión en todo el endotelio. Perdón. En todo el endotelio. Quita el coso. No te distraigas. Van a inducir la expresión de moléculas de adhesión en todo el endotelio. Estas moléculas de adhesión lo que van a hacer es que estos mieloblastos que van a estar circulando se van a unir a las paredes y va a promover que haya toda esta como adhesión endotelial. Y obviamente entre más células yo tenga adheridas, voy a producir más citoquinas proinflamatorias y va a generar mayor daño endotelial y va a generar más extravasación de blastos a todos los órganos diana que vamos a ver. Entonces, estas son las dos teorías, pues a grandes rasgos fisiopatológicas de por qué sucede la leucoestasis. Hay que tener en cuenta entonces lo que ya les había dicho, se considera hiperleucocitosis clínicamente significativa en las leucemias mieloides por encima de 200.000 y en las linfoides por encima de 300.000. Eso no quiere decir que yo no pueda tener un paciente con una leucemia mieloide aguda que tenga 50.000 blastos y que haga leucoestasis. Sí la puede hacer, o sea, igual la tenemos que sospechar. Solamente que cuando se han hecho los estudios, pues se ha asociado más a estas cifras de conteo leucocitario. Y adicionalmente, pues hay que tener en cuenta que el paciente no solamente va a cursar con hiperleucocitosis, sino que también va a cursar con otras características que puede hacer que tenga más leucoestasis. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que adicional a eso tiene anemia severa, trombocitopenia, tiene un aumento rápido, es decir, un momento tenía 100.000 y al momento siguiente tenía 300.000. Si es una célula monocítica, por lo mismo, porque es una célula más grande, menos deformable. Si adicional a esto tengo deshidratación, acidosis, disfunción renal o una infección concomitante, pues evidentemente eso va a empeorar el riesgo de que yo haga una leucoestasis. En cuanto a los síntomas de leucoestasis, entonces lo más frecuente son los síntomas o las manifestaciones pulmonares, hasta en el 39% de los pacientes. Se puede presentar con disnea, hipoxemia, una hemorragia alveolar, una falla respiratoria. En el del sistema nervioso central, el 27% puede presentarse con confusión, somnolencia, mareos, cefalea, delirio, coma o déficits neurológicos focales. También obviamente pueden haber manifestaciones en los ojos, en los oídos, cardiovasculares. Y si vemos lo más importante de esta tablita, no es como uno aprenderse esto, sino saber que uno tiene que sospecharlo. ¿Por qué? Porque son síntomas incipientes de cualquier otra manifestación. Es decir, esto se puede confundir con que yo esté presentando una neumonía o con que esté presentando una hemorragia cerebral, ¿cierto? Pero si uno tiene como presente la sospecha diagnóstica de la leucoestasis, pues así mismo lo va a manejar tempranamente. Estos son solamente imágenes para caer en cuenta pues de cómo se presenta por medio de TAC. Si ven, realmente son infiltrados que pueden ser difusos, hay unos súper feos realmente, pero pues este es como para mostrarles que simplemente con unos infiltrados difusos uno ya pudiera estar hablando de que el paciente está cursando con leucoestasis. Lo mismo en un ataque cerebral. Este simplemente les traje para mostrar cómo se ve a nivel renal. Entonces, eso es un paciente, una biopsia pues post-morte, donde le realizan la evaluación histopatológica y se ve cómo están todos los leucocitos o todos los blastos a nivel del infiltrado renal y pues evidentemente esto va a llevar a injuria renal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Entonces, esto es un checklist breve de todo lo que hacemos con todos los pacientes que llegan con nosotros. Entonces, en el momento de urgencias, en la admisión se le tome una VH diferencial, un frotis de sangre periférica, química, ácido úrico, LDH, electrolitos, tiempos de coagulación y siempre una radiografía de tórax.
Y pues parte de nosotros, entonces vamos a realizar el extendido de sangre periférica, vamos a realizarle una médula ósea y siempre tener en cuenta de que si no es posible realizar una médula ósea y yo tengo un paciente con hiperleucocitosis, pues definitivamente le puedo hacer una citometría de flujo en sangre periférica y puedo tener el diagnóstico sin necesidad de someter al paciente a una sedación en un momento donde el paciente seguramente va a estar inestable. Y evidentemente activar todo mi equipo multidisciplinario, entonces también tengo que tener un intensivista, un cirujano pediatra, activar mi banco de sangre y un anestesiólogo. Entonces, bueno, dentro de la hiperleucocitosis tenemos leucostasis, síndrome tumoral y coagulación intravascular diseminada. Vamos a hablar de los tratamientos rápidamente. Entonces, estas son como las indicaciones. Bueno, al final, si quieres, las vemos mejor. Y vamos a empezar como cuáles son las indicaciones o los tratamientos posibles en un paciente con leucostasis. Lo primero es la leucocitoaféresis. ¿Qué busca la leucocitoaféresis? Busca la remoción rápida del exceso de leucocitos mediante la separación, evidentemente, mecánica. Entonces, lo que vamos a pasar, ya sea porque si yo lo hago de manera manual o si yo lo pongo en una máquina de leucoaféresis, es que voy a tener una separación de los leucocitos en exceso de mi sangre normal. Entonces, como les decía, puede ser por una máquina de aféresis o yo puedo hacer flebotomías para hacer reemplazo de sangre manual. ¿Qué ventajas tiene la leucocitoaféresis? Puede disminuir el conteo leucocitario, se describe más o menos del 20 a 70%, puede mejorar los síntomas de la leucoestasis porque disminuye la agregación en la microcirculación, ya sea en el sistema nervioso, en el pulmón o en cualquier órgano que esté afectado. Y en teoría disminuye el riesgo de síndrome de lisis tumoral que da la quimioterapia. Eso es como lo que se ha planteado siempre el por qué hacerlo. ¿Qué tenemos en contra? Pues que la disponibilidad no está generalmente inmediata, no, si lo quiero hacer por máquina, pues necesito un equipo especializado. Si yo tengo un paciente con estas características, probablemente es un paciente que esté trombocitopénico o puedo tener un paciente en CID y esto contraindica la colocación de mi catéter. Yo uso si trato como anticoagulante y entonces esto es en contra de los pacientes que están también en CID en síndrome de lisis tumoral. Eh, Evidentemente esto es un procedimiento manual y yo no le estoy quitando los leucocitos que se están produciendo en médula ósea. Entonces, si yo voy a quitar los leucocitos de sangre periférica, pues yo puedo hacer un rebote porque los que yo tengo en médula ósea igual van a seguir produciendo y van a seguir saliendo. Puede reducir el conteo de plaquetas y de glóbulos rojos, tiene riesgo de sangrado y por eso siempre tiene que hacerse en pacientes que no estén en CID y que tengan plaquetas mayores de 30.000. Puedo llevar a hipovolemia, obviamente para esto pues hay manejo, y puede retrasar el inicio de la quimioterapia. Actualmente las guías de aféresis a nivel mundial lo dejan como una evidencia o una indicación grados con tipo 2B para los pacientes sintomáticos y no tiene ninguna indicación en un paciente que no tiene síntomas. Y pues, o sea, como de modo profiláctico, definitivamente no está indicado. Existen unos cálculos para uno calcular la volemia, esto se los dejo pues porque no se los van a aprender, es simplemente como yo debo calcular la volemia, siempre tener en cuenta que yo tengo plasma y pues el resto de todas las células formes. Entonces yo calculo mi volemia hemática, calculo mi volemia plasmática y esas dos van a ser mis volemias totales, ¿cierto? Evidentemente esto se calcula dependiendo de la edad del niño y del porcentaje de líquido que va a tener ese niño. Entonces los neonatos sabemos que tienen más, 100 ml por kilo, los niños pequeños 80 y ya los niños mayores, es decir, mayores de 6 años, esos niños pues van a tener la misma volemia de un adulto. Entonces simplemente es hacer el cálculo y tener en cuenta pues como estas indicaciones de los niños chiquitos. Sí, las guías lo que dicen es que el volumen que yo debo hacer el recambio debe ser más o menos de 2 a 4 veces la sangre del paciente o el volumen corporal del paciente y siempre tener en cuenta que si la máquina me dice que yo estoy recolectando más del 20% del volumen de sangre, yo tengo que reponer esto con líquidos coloides o con albúmina precisamente por el riesgo de hipovolemia que voy a tener. No se recomienda hacer transfusiones de glóbulos rojos en el momento del procedimiento. Idealmente no deberían hacerse porque esto va a aumentar la viscosidad de la sangre. La segunda estrategia es la citorreducción. La citorreducción, digamos que clásicamente se ha preguntado si se tiene que hacer una citorreducción a dosis baja con el fin de disminuir el riesgo de lisis tumoral, ¿cierto? Eso es como lo que siempre se ha planteado. Ahora, cuando se han hecho estudios como comparativos para evaluar si esto es beneficioso, pues la verdad es que no hay datos que indiquen que este enfoque sea superior a la inducción inmediata o que la lisis tumoral pueda prevenirse con una estrategia de citorreducción a dosis baja. Y los resultados pues de las revisiones sistemáticas precisamente pues carecen de evidencia de que se haga esta citorreducción a dosis baja. Lo cierto es que pues yo tengo que pensar en qué fenotipo estoy tratando, si es una leucemia mieloide o es una leucemia linfoide. Si estamos hablando de leucemia mieloide, ya hay mucha evidencia de iniciar citorreducción con citarabinados irregulares. Entonces, cuando se han hecho estudios, este es uno de los estudios más grandes que se tiene, que es un estudio del COG,
Este estudio del COG lo que hace es que evalúa cómo le va a los pacientes con citarabina dosis de 100 miligramos metro cuadrado dosis cada 12 horas. Y ellos lo comparan con leucocitoaféresis y lo comparan con iniciar el protocolo regular. Ellos lo que encontraron fue que el recuento de leucocitos tiene una disminución con las citarabinas del 75% versus los pacientes que son sometidos a leucoaféresis o leucorreducción con terapia de protocolo, que tienen una disminución del 48% o el 46% con una P estadísticamente significativa. Y no hay diferencias adicionales en las complicaciones tempranas y no hay diferencias significativas en las tasas de supervivencia libre de eventos a los 3 años. Es decir, a cualquiera de las tres estrategias les va igual, pero es mucho más fácil y no requiere como tanta instrumentación dar citarabina a tener que someter al paciente a una leucocitoaféresis. Entonces ellos lo que concluyen es que esto es un método fácilmente disponible, seguro y eficaz. Y en estos pacientes, bueno, porque lo otro que uno se pregunta es, ¿por qué no más bien simplemente le pongo la citarabina, le topocio y la donorubicina, ¿cierto? Entonces, lo que sí vieron ellos es que si recibir dosis bajas de quimioterapia como tratamiento citorreductor va a disminuir la carga tumoral para que yo no necesite darle en su inducción rápidamente, pero sí disminuye el síndrome de lisis tumoral. ¿Qué pasa si no tengo citarabina? Pues porque puede suceder, uno nunca sabe. Entonces, para esto, el grupo NOPO dice que una de las opciones es hacer una ventana ETO. La ventana ETO es una ventana de topocio solo, es el topocio a 150 miligramos metro cuadrado por 5 días. Ellos hicieron la misma evaluación, 122 pacientes, evaluaron pues cuánto conteo celular tenía y lo que encontraron fue que la verdad era que tenía una buena respuesta y que el 80% de los pacientes al día 3 de topocio tenía menos de 100.000 leucocitos en el conteo. Entonces, si no tengo citarabina, la verdad es que dar etoposio como montonoterapia también es una buena opción. En cuanto a la hidroxiuria, que también clásicamente es un medicamento que se ha utilizado, es un medicamento antiproliferativo, interviene con la síntesis de ADE y la expresión de moléculas de adhesión, disminuye la viscosidad de la sangre y se sabe que va a disminuir la hiperleucocitosis a más del 50% en 24-48 horas. Existen también varios estudios que han evaluado pues como el uso de la hidroxiuria, se describe como una estrategia que es segura, que es eficiente para reducir la muerte temprana. El único problema que tiene la hidroxiuria es que no es rápida. Es decir, si yo tengo un paciente con una leucostasis clínicamente identificada y yo le doy una dosis de hidroxiuria, no me lo va a bajar rápidamente. Entonces, pues la verdad es que no sirve como estrategia efectiva inicial rápida. Y la otra es la dexametasona. La dexametasona, digamos que sabemos que tiene mucha evidencia como prefase en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, pero ¿qué pasa si yo tengo un niño que no tengo estirpe o no puedo identificar la estirpe y yo le doy dexametasona y era una mieloide? Entonces hicieron una evaluación y dijeron, bueno, pues pongámosle dexametasona a los pacientes con mieloide y vamos si les va mejor o peor. Y pues la verdad es que si uno se va a la teoría de que esto tiene mucho componente inflamatorio en la parte de la fisiopatología, pues y estamos reduciendo con los esteroides toda esta respuesta inflamatoria de los blastos, pues entonces tendría indicación y tenía evidencia la dexametasona como parte del manejo inicial de los pacientes con leucemia mieloide. Y pues la verdad es que sí, vieron que los pacientes que habían utilizado dexametasona tenían una supervivencia libre de eventos y una supervivencia general mejor que los pacientes a los cuales no se les había iniciado dexametasona en esta primera ventana. Esto es lo mismo, compararon pacientes con dexametasona o sin dexametasona, y pues que tuvieran hidroxiuria, que habían sido sometidos a trasplante, o sea, que fueran iguales en los dos grupos, y encontraron mejores supervivencias generales, libres de eventos y libres de enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer como conclusión? Entonces, yo tengo un paciente con leucos mayores de 100.000. Entonces, lo primero que yo tengo que preguntar y estar muy sensibilizado es, ¿tiene leucostasis o no tiene leucostasis? Entonces, ¿cómo? Pues con la tablita, ya la tiene uno ahí presente. Entonces, si tiene algún síntoma de leucostasis, entonces sí. Yo tengo algún fenotipo o tengo una alta sospecha de que tengo algún fenotipo. Sí tengo algún fenotipo, es decir, yo hice el frotis y dije, esto es una mieloide. Entonces, si esto es una mieloide, yo lo que hago es que inicio hiperhidratación, siempre a todos los pacientes de leucostasis, inicio hiperhidratación y busco ponerle un catéter central. A los pacientes que yo ya estoy segura que es una leucemia mieloide aguda, entonces le voy a dar citarabina a 100 miligramos metro cuadrado, 20 miligramos metro cuadrado día cada 12 horas. Si no tengo, sabemos que le podemos dar etopósido y en este contexto, alopurinol 10 miligramos kilogramo día o 300 miligramos metro cuadrado día, como se lo quieran aprender. En este contexto, sabemos que lo ideal sería dar rasburicasa, ¿cierto? Si yo tengo la disponibilidad de tener rasburicasa, pues rasburicasa será el manejo que debería dar, porque ya Félix nos va a explicar por qué el alopurinol no es lo ideal. Si yo tengo un extendido, un frotis de sangre periférica o le hice una citometría y me salió súper rápido mi diagnóstico,
y sé que es una leucemia linfoblástica aguda, entonces igual, hiperhidrato, le pongo un catéter central y le inicio un esteroide. El esteroide puede ser o metilprednisolona o prednisolona o dexametasona. Eso sí va a depender mucho del médico que lo esté viendo en ese momento. Ya es tema de otro momento el hablar de por qué es mejor la dexametasona o por qué es mejor la prednisolona, eso ya es otra discusión, pero lo cierto es que cualquiera de las dos puede estar indicada como manejo inicial. Y lo mismo, alopurinol, idealmente las búricas. Ahora, si yo no tengo fenotipo, ¿yo qué puedo ir haciendo mientras tanto? Entonces, mientras tanto, yo lo que puedo hacer es iniciar la hidroxiuria, no está de más, no pasa nada, y iniciarle dexametasona. Ya vimos, a los pacientes con mieloide les funciona. Entonces yo les puedo iniciar dexametasona mientras rápidamente consigo mi citarabina, pero es una estrategia que se puede utilizar mientras logro. Ahora, si yo inicié estas estrategias y el paciente persiste sintomático, entonces ahí sí tendría indicación la leucoferesis o la exsanguinotransfusión. No es una estrategia que se deseche, es una estrategia que por eso precisamente la primera indicación es yo tengo que ponerle un catéter central grande, porque si mi paciente no respondió a mi citorreducción, yo tengo que pasarlo a leucoferesis o a exsanguinotransfusión. Bien, para dar continuidad al tema, a continuación vamos a estar hablando sobre una emergencia muy importante desde el punto de vista hemato-oncológico, que es el síndrome de lisis tumoral. Entonces, Perdón, ¿el caso clínico que pusiste al inicio lo vas a poner al final? No, ¿quiere que nos volvamos de una vez? Pues, Es que pensaba devolvernos al final. es demasiada información, se me hizo muy completa, muy bien, sí, estoy de acuerdo, pero necesito que lo entiendan, ¿sí? Porque creo que yo lo sé, el tiempo, demasiado prisa y creo que no captaron toda la información. Estuvo muy bien, miren, muy completa, sin embargo, me gustaría que ese dato, ese caso clínico, lo comentaran entre ustedes, Sí. antes del síndrome de lisis tumoral. Que se fueron primero con tratamiento y luego con tratamiento. ¿Claro? A ver, R1 o R4, ingreso. ¿Qué tiene este paciente? Tiene hiperleucocitosis. ajá, ¿Qué más? ¿Qué le van a hacer a ese niño? El caso clínico te llega urgencias, irritable, deshidratado, ya viene dificultad respiratoria, soporoso, somnoliento, bla, bla, bla. ¿Qué le hacen? Les tocó ese día a la guardia y tiene que dar respuesta. Por eso les puse viernes a las 8 de la noche. Tú no. R4. A ver, chicos. el manejo que vamos a tener con Sí, ¿qué le vas a hacer? ¿Tú estás ahí? con este paciente vamos a iniciar una hiperhidratación. ¿A cuánto? ¿Okay? A 3.000, 3.500 ml por metro cuadrado de superficie corporal. Ok. Sí, me llama la atención que el rango de ácido úrico está discretamente elevado con respecto al rango que se toma como consideración, que para LISI, que es mayor a 8.5. El calcio, sin embargo, se encuentra dentro de límites normales, por lo que podemos deducir que quizá tiene baja probabilidad de lesión renal o al menos no de precipitación de cristales de calcio. Y el potasio está dentro de límites normales, es decir, que eso es lo que me haría pensar de que quizás no se encuentre en lisis el paciente. Pero tengo un marcador allí que es el ácido úrico que debo tenerlo a consideración. Pero bueno, primeramente la hiperhidratación y yo creo que me iría con, o sea, no creo ¿Qué ves en la radiografía? en la, ¿Qué ves en la radiografía? Ingresó y le tomaron eso porque es una... ¿Qué ves en esa radiografía? A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más? A ver. Pues eso, o sea, la hiperhidratación, en el catéter también avisarle a Ciro para que nos ayude a la colocación. Así que nosotros podemos igual. Pero acuérdate lo que dijo Valentina. Dependiendo de las condiciones del paciente. Claro, ver si está en Aquí está en urgencias, no sabes si es la colocación. linfoblástica, mieloide o no sabes, o sea, tú lo vas a abordar. Sí, igualmente. ¿Cuál es tu manejo de inicio urgente? Primero comenzar con la hiperhidratación y ver si podemos realizar algún tipo de estudio para determinar pues el tipo,
LMA o LLA. Sí, ya trajiste tu tubo citogenética y si hablas con César te lo tienen a más tardar en 1 hora. Okay. ¿Qué le vas a hacer? A ver, chicos. Bueno, pero también está hemodinámicamente inestable. O sea, está sudando, está con trombocitopenia y pues tiene su anemia severa. Ajá, ¿qué le van a hacer? No, pues, A eso se van a enfrentar. pero el problema es que si le paso sangre, también aumento la leucostasis, ¿no? Sí, eso no está indicado, ¿no? Sí, pero si lo hacen bien. Ahorita entran ustedes, ¿sabes? Se trata de hacer el análisis, porque el día que se queden solos, les van a decir, híjole, porque les van a hablar ustedes, obvio. A ver, ¿qué le van a hacer? A ver, ¿qué le hago a la anemia, doctora? Pues en este caso el paciente está con sangrado activo, tiene una hemoglobina de 3.8, toca transfundir. Así nomás. Primero, Okay. No, o sea, previamente se cruzó. Dime toda la secuencia. ¿Qué le voy a hacer ahorita a mi niño? O sea, no es. Uno ya le inició hiperhidratación. Tú ya lo transfundiste. Díganme todo el manejo. Todo lleva una secuencia. Y si no sigo esta secuencia de eventos, ¿qué voy a hacer? Me voy a llevar el riñón y entonces va a terminar en diálisis, que nos va a estar complicando más la situación. Entonces, no. Entonces, tiene que dar una respuesta cuidando que ese paciente no se complique más y que no nos haga una insuficiencia renal ¿por qué? Pero ¿por qué que se acumula en el riñón? Cristales de calcio. Ok. Pues, Entonces bueno, también ácido podríamos úrico. iniciarle Ácido úrico. podemos la hidroxiurea para comenzar. Primero, nuestro hospital no tiene hidroxiurea, no hay en México. Alopurinol. Y en vida lo vi. Alopurino. Alopurinol, está bien. Ahí, ya después lo vemos. Alopurinol, ¿qué más? ¿Qué más rápido? pues a ver, la pongo en ayuno, le inicio el plan de líquidos a 3000, inicio todo mi paquete para síndrome de lisis tumoral, porque pues tiene mucho riesgo de hacer síndrome de lisis tumoral. Ya nos estamos viendo que el ácido úrico se está aumentando, entonces dejo el alopurinol, bueno, carbonato de calcio. No creo que haya leucóferes aquí, entonces podríamos. Ya. Entonces yo quería. Ay. Luego hablamos si hay Luca Pérez. ¿Qué más? Pues A ver, R5, ¿está leyendo la respuesta? Sí, está mejor. A ver. y es que la hemoglobina me estresa mucho. Es que esa es tu A mí, respuesta. a todos nos estresa, dale. A todos nos estresa. Cuando llegues, te aseguro que ya te hablaron. Están hipoxia tisular. Ni más o menos te van entrando. A ver, ¿qué más? Pues es que se me muere de una cosa, se me muere de otra. No. Aquí no se dice que no hay pacientes. Oye, Y esto es real y lo hemos visto frecuentemente. Frecuentemente. Pues iniciar mi transfusión con paquete globular, pero a 5 mililitros por kilo. Inicio mi transfusión, estoy con aún así pues estoy con mis, ¿cómo se llama? Con mis líquidos en 3000. Espero que ¿Cada cuándo le vas a tomar parámetros de lisis tumoral? cada Hace 4 horas, horas. por el riesgo que tiene. Ujú. Y pues de alguna forma esperar que junto con la sangre pues hemodinámicamente pues se estabilice, pero mientras estoy en eso pues también te consulta cirugía pediátrica para que me pueda poner un catéter de forma urgente. Ok, se la valemos. Hacer- Después lo vamos a analizar más adelante. Se la valemos. ¿Qué más? Y pues bueno, ya que yo no sabía que podíamos iniciar quimioterapia, Sí, claro que se puede Entonces, iniciar. ya que Que afortunadamente no hemos llegado al etopósido, ni tampoco a la hidroxiurea, ni a cosas de esas. siempre citarán. Siempre con la citarabina y con el bueno, corticoide funciona bien. mis citarabinas, que también, bueno, el hecho de agregar citarabinas también aumentan los líquidos, entonces le estoy agregando más líquido y ¿Y qué te parece esa placa? Nadie ha dicho nada de la radiografía. ¿Qué onda con la dificultad respiratoria? ¿Qué onda con este que llegó por dificultad respiratoria? La hemoglobina, la hiperleucocitosis, todo eso lo descubrieron cuando llegó y se hizo los exámenes, pero él viene ahogándose.
Con todos, no sé. ¿Qué onda? ¿Qué les parece esa radiografía? Pues tiene mucho infiltrado. Pareciera hasta está borrado el ángulo un poco. ¿Cuál ángulo? El pulmón tiene muchas secciones y hay que describirlas radiográficamente. ¿Cómo? A ver. Aquí, así es. Porque esto es lo real. A esto se van a enfrentar en urgencias. ¿Cómo miedo? No, sí, pero espérate cuando te hablen solo. ¿Qué hago? Pero Y a todos les pasó. Bueno, desde el principio comentaste que, bueno, como que el Glasgow no estaba tan chido. O sea, que estaba Está irritable. Está irritable y después estaba somnoliento. Pero Después, se llegó a las 8, a las 4 de la mañana ya se puso somnoliento. O sea que no mejoró con el plan, no mejoró con el manejo. Se fue deteriorando. ¿Qué está pasando? ¿Qué tienen que hacer? Ah, ¿verdad? Ya tenemos terapia en el piso. Lo subo a la terapia. ¡Oh! Ya. Rápido. No, y si no hay terapia, si está ahí, no. Si lo tienes en urgencias, ¿qué puede pasar? Y nos ha pasado. Lo tienen que atender ustedes. A ver, R5, ¿quién se anima? Rápido. ¿Yo? Claro, a ver, R5. Bueno, entonces, Valentina, sí, porque si no, vale. lo que dijeron al principio está súper bien. O sea, tengo que iniciar la hiperhidratación, tengo que transfundirlo. Entonces, indicación 1, 2, soporte de oxígeno, dependiendo de lo que necesite. Sí, necesito una máscara no R, una cánula de alto flujo, lo que vaya necesitando dependiendo de los requerimientos. Pero lo tengo que transfundir porque tiene hemoglobina de 3 o 8. Entonces, mi meta transfusional es la hemoglobina es por encima de 7. No tengo que transfundirlo a 15 cc por kilo para subir a 10 de hemoglobina, pero sí tengo que sacarlo de riesgo porque tiene 3,8 de hemoglobina. Tiene 58.000 plaquetas, hay que estar pendiente en 4 horas tomarle porque seguramente va a caer en CID, sí, pero hasta ahí todavía puedo esperarme. Tiene alto riesgo de lisis tumoral, sí, no tiene todavía criterios según todos los criterios que ya vamos a ver, pero sí tiene un ácido úrico 9,9, si tuviéramos una rasburicasa sería ideal, pero si no, entonces le iniciamos el allopurinol, siempre teniendo en cuenta que el allopurinol igual también me puede inducir lesión renal, entonces hay que estar pendiente de la lesión renal. Tengo que activar todo mi grupo, entonces sí, necesito un intensivista. Así no haya unidad, lo que sea, necesito un intensivista que esté conmigo, necesito un cirujano pediatra, a no ser que mi intensivista me pueda poner el catéter, porque lo que necesito es un catéter grande. Pero lo tienes en urgencias. No olvídate que tienes intensivista. Ah, bueno, entonces Ya ya el manejo de urgencias. Ajá, ustedes puedo llamar a mi cirujano pediatra que esté de turno, porque sí necesito un catéter para iniciarle la reanimación a este paciente. Y rápidamente necesito saber qué tipo de leucemia estoy teniendo. Entonces subo, si son los viernes a las 8 de la noche, por eso les puse, miro el frotis y lo veo. Digo, bueno, esto es una mieloide, es una linfoide. Si es una mieloide y el paciente, porque está en leucoestasis, o sea, evidentemente está en de mieloide o linfoide, porque sí, sospecha. No te hace el diagnóstico, ¿sabes? El paciente está en leucoestasis, o sea, esto es una radiografía típica de leucoestasis. Entonces, tengo que iniciarle tratamiento para disminuir la leucoestasis inmediatamente, rápidamente. Entonces, si yo tengo sospecha que es mieloide, le inicio citarabina. Si tengo sospecha que es linfoide, le inicio dexametasona. En este contexto, yo le iniciaría dexametasona, no prednisolona ni metilprednisolona. Si no sé, le puedo iniciar la dexametasona sin ningún problema. Y rápidamente tengo que evaluarlos. Es decir, yo a las 4 horas yo tengo que saber cómo está mi paciente. Si a las 4 horas mi paciente todavía persiste así, yo tengo que cambiar de manejo porque no está respondiendo a lo que yo le estoy haciendo. Es un paciente de seguir rápidamente, por eso les puse el hora. O sea, a las 4 de la mañana y las siguientes 11 de la mañana se perdieron demasiadas horas ahí. ¿Cierto? Entonces, sí, yo definitivamente, yo no tenía ni siquiera que haber aspirado a ese paciente, o sea, la verdad es que ni siquiera se tenía que haber aspirado. Que te iba a recordar, o sea, llegó con hiperleucos, las muestras periféricas y se le inició. Sí, al final les puse el aspirado y menos sedarlo, o sea, no. Jamás no había que sedarlo porque para ese nada. paciente lo sedan y sale intubado y le complican todo. Hay una cosa que les estresa mucho a los intensivistas, pero la verdad es que eso ya tiene demasiados estudios. El paciente hay que perhidratarlo. No hay necesidad de ponerle hipourocemia. Yo necesito que mi paciente esté encharcado, no me importa, ¿saben? Después me encargo de desencharcarlo, pero necesito que el paciente tenga hipervolemia para que precisamente no haga leucostasis. Y tengo que iniciarle algo, tengo que reducirlo porque pues evidentemente por eso se desencadenó toda esta como rama de sucesos que sucedió acá. Y dexametasona, y si no, le paso a leucoferesis. Pero en 4 horas tú te das cuenta si está respondiendo o no está respondiendo. Porque ya le iniciaste la dexa, en 4 horas empiezas a ver cómo, ojo, hay que tener mucho cuidado cuando manejan también la dexa. Porque ¿qué hace la dexa? Lisis. Entonces te incrementa la lisis, entonces incrementa el ácido úrico y ¿qué pasa? Te llevas el riñón. Sí.
sea, hay que tener cuidado porque si no, te digo, se complica más este paciente. ¿La DEXA cuándo se debe iniciar? O sea, ¿ya cuando tiene hipertensión unas horas o en cuanto? La DEXA va a variar un poquitín en relación a la cantidad de leucos que traiga y dependiendo de las escuelas. Generalmente, si los leucos no son muy elevados, podemos iniciarle la DEXA o dejarlo únicamente con hiperhidratación y estarlo monitoreando. Muchas veces con la hiperhidratación La mayoría de las veces el paciente no te va a hacer leucostasis y con la hiperhidratación sin necesidad de nada, baja. el problema es que este paciente llegó en leucostasis. Así. Sí, me pasó cuando hicimos DEXA, que yo creo que fue cambio de turno o algo así, o no le dieron los... Listo. Luego pasa que electrolitos pides, aquí en el hospital pides electrolitos, te los dan hasta como en 3 horas. Y creo que hice academia y yo. Hay que hablar laboratorio. Esto es una urgencia real. Si no le haces manejo, se muere, literal. Sí. Entonces, Y si tú te hablas esperas en el 8 horas. laboratorio te tiene los exámenes en ese momento. Pero si llegan, los dejan y se esperan, no. ¿Sabes qué? Me urge, el paciente está en estas condiciones. Te lo digo porque yo lo he hecho y a mí me tienen los exámenes en el momento. Vas a decir, ay, sí, pues usted es escrito. No. Si tú vas y hablas específicamente de la situación de tu paciente, te los hacen en ese momento. ¿Sí? Nunca te van a decir no, pero explícales bien el caso. Pero ¿qué pasa generalmente? Que mandan al interno. Y ya salieron, no, pasan 2, 3, 4, 5 horas. Hasta el turno, no, pues ya, el paciente se te puede morir. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso. ¿Algo más que quieras agregar? No sé, mis compañeros. El manejo de estos pacientes es muy dinámico. ¿Sí? Y no te les debes despegar. Obviamente yo sé que tienes que subir a tu servicio, ok. Tienes contacto, cómo va el paciente, cómo salieron los parámetros, o te metes a la CUP para darle seguimiento. Yo tengo una duda. O sea, ejemplo, inicio mi plan de líquidos primero, ya así como dices tú, si a las 4 horas veo que no mejora, ya entonces inicio la citarabina o la Dexa o lo que sea. También depende. Si por ejemplo este paciente que ya te llegó en leucostasis, ya le podrías iniciar la citarabina después de que le tomes las muestras. En el momento en que te des cuenta que está en leucostasis. Y aparte, viniendo la citarabina, ya estás yendo a banco de sangre a presentarlo para que te preparen el punto de leucoaféresis, porque lo que hacen los cálculos y todo eso ya pasaron Ya pasan las 4 horas. y ya tú tomas los controles, no mejoró, lo paso a leucoaféresis. Mejoró, suspendo la leucoaféresis, déjeme la pendiente. Que la pero se puede bajar. ¿La pueden hacer en urgencias? No, se pasa a banco de Se sangre. pasa, bueno, ¿no están llevando la máquina? La máquina sí se puede Sí, la mover, máquina sí la están moviendo. se puede desplazar. Aquí nada más hay que checar bien si tenemos personal para que no. Eso es lo que iba a decir, porque si te pasó a las 2 de la mañana, seguramente no está la carga. Así es, creo que la que lo maneja va hasta en la mañana. ¿Y uno no maneja eso, pues? No, la máquina Te no. cambio el caso. Pero puedes hacer. El mismo Pero puedes tiene hacer las todo. mismas características, pero este niño tiene 2 años. ¿Lo pasas a Leuco o no? Qué pequeño. No, bueno, ¿lo pasas o no lo pasas? ¿Lo pasas a Leuco? En ese hospital no, porque no hay filtro para menores de 10 kilos. Así es. Porque, ¿qué pasa? La máquina Y es por te lo una chupa. chica, ¿no? ¿Vale? Sí, o sea, No tiene el volumen sanguíneo para poderlo pasar. El filtro ¿Vale? no es tan pequeño como el de una. Ok. Es un azúcar. Hay ya vieron porque es un tema muy extenso. Vamos con el análisis tumoral y ahorita le seguimos. Ok. Yo sé que hay preguntas, anótenlas y en la siguiente, antes de que inicie la clase, podemos contestar preguntas, ¿sabes? Y vamos a hacer una cosa, ¿qué les parece? Si en la próxima clase, pásales en caso clínico, ¿vale? Y nos traen el abordaje y no sean malos, no hagan trampa, no lo hagan en equipo. No es examen, valórense ustedes cómo vienen y cómo van a salir después de un año. Yo tengo ahí los exámenes de ellos. ¿Sale? Entonces les pasas el caso y la próxima clase me lo entregan en cuanto quieran. ¿Sabes? Todo el plan, qué le van a hacer, si se complica, si mejora, si todo. Y aquí súper importante lo que le dijeron, nadie se fue a la radiografía, porque la radiografía nos cambia el manejo, el pronóstico y todo, como dijo Sai, a ese niño detrás sí le podemos poner ya la citarabina. De una. Está en leucostasis, se está ahogando, ocupa transfusión, claro que ocupa transfusión, si no, le vas a meter oxígeno y todo lo quieras, pero ¿con qué circula? ¿Dónde se transporta el oxígeno? ¿Sale? Y a comentar bulimia, ¿vale? Vamos. Ok, entonces pasamos a lo que es el síndrome de lisis tumoral, el cual es definido como una emergencia metabólica caracterizada por la liberación masiva de productos intracelulares, entre ellos
ácido úrico, potasio y fósforo durante la destrucción tumoral, que esta bien puede ser espontánea o puede ser inducida a través de quimioterapias. Es muy común en leucemias agudas como LLA, LMA y linfomas de alto riesgo como Burkitt y linfoblástico. Entonces, en lo que acabo de decir, hay unos biomarcadores que son sumamente claves a tener en consideración, que es el aumento del ácido úrico, del potasio, del fósforo y del lactato deshidrogenasa. A continuación se presenta un cuadro en el cual podemos explicar la fisiopatología del síndrome de lisis tumoral. Entonces, entendiendo primero que lo que ocurre aquí es una destrucción de las células tumorales, como ya dijimos, bien sea inducida o espontánea. Entonces, ¿qué va a provocar esta destrucción de esta célula? Que haya liberación masiva de ácidos nucleicos, de potasio y fósforo. Entonces vemos el ácido desoxirribonucleico, que al final el producto de la degradación va a ser ácido úrico, ¿ok? Entonces, al nosotros tener esta liberación desproporcionada de ácidos desoxirribonucleicos, vamos a tener por consiguiente una elevación del ácido úrico. La hiperfosfatemia, ¿qué es lo que va a ocurrir desde este punto de vista? Va a ocurrir una rápida liberación, recordando que los linfoblastos poseen hasta 4 veces mayor cantidad de fósforo que las células normales. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un aumento en la liberación, pero no vamos a tener una recaptación. Entonces, a la larga, ¿en qué se va a traducir esto? Esto va a provocar que haya una precipitación de las sales de calcio y por consiguiente haya una hipocalcemia. Recordando que a nivel renal, esto ocurre cuando se ve superada la fracción o la razón de fósforo-calcio, que se aproxima a 60. Una vez superado este umbral, es que ocurren las precipitaciones de sales de calcio. Con respecto al potasio, ocurre una hipercalemia y de hecho esto es uno de los trastornos metabólicos que puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, al tener una liberación excesiva de estas células de potasio, puede su excreción a nivel renal conducir a acidosis secundaria. Esto a su vez puede generar arritmias potenciales y puede provocar la muerte de nuestro paciente. En paralelo a esto también vamos a tener un aumento de las citoquinas que se va a traducir en hipotensión, en inflamación y en daño renal agudo. Entonces esto de forma muy general, porque es bastante minucioso cada uno de los acontecimientos, es lo que sucede en el síndrome de lisis tumoral. Desde el punto de vista clínico, nosotros vamos a tener distintas características según el trastorno que vamos a estar teniendo, que todas estas no ocurren de manera separada en la mayoría de los casos, ocurren de manera conjunta. Entonces, en la hiperuricemia, que es un aspecto importante a considerar, vamos a tener un paciente que puede presentar anorexia, vómito, diarrea, letargo, cristialuria, oliguria o anuria. Ok. Cuando nosotros estamos hablando de lisis tumoral, es importante tener en cuenta los parámetros de laboratorio y los parámetros clínicos. Debemos cumplir 2 o más criterios de laboratorio y al menos un criterio clínico. Entonces, ¿cuáles son los criterios de laboratorio? Que exista hiperuricemia, que sea de una cantidad mayor o igual a 8 miligramos por decilitro o mayor o igual al 25% de la cifra basal, hipercalemia, mayor a 6.000 equivalentes por litro, hiperfosfatemia mayor a 4.5 miligramos por decilitro e hipocalcemia con un calcio menor a 7 miligramos por decilitro. Desde el punto de vista clínico, vamos a tener un paciente que puede cursar con daño renal agudo, un paciente que pueda presentar arritmias o muerte súbita, convulsiones. Entonces, como ya hemos dicho, deben presentarse al menos uno de estos criterios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer el riesgo? Es muy importante tener esto en cuenta porque de aquí denota la prevención de la lisis tumoral porque se puede prevenir. Entonces, ¿cómo podemos nosotros prevenir? Estableciendo cuáles son los grupos de riesgo. Entonces, aquí vemos una lista que son linfoma, leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloblástica aguda y otras neoplasias. Cada una, según las características que vayan a tener, nosotros lo vamos a encasillar en alto riesgo, riesgo intermedio o riesgo bajo. Para aquellos linfomas, tienen riesgo alto si se tratan de linfoma linfoblástico o linfoma de Burkitt, que estén en estadio 3 o 4, o una LDH que esté 2 veces por encima de su valor normal. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda, que haya un conteo de leucocitos mayor a 100.000,
Y lo mismo sucede en la leucemia mieloblástica aguda. Con respecto al riesgo intermedio en los linfomas, vamos a encontrar los linfomas no Hodgkin, el linfoma anaplástico de células grandes en estadio 3 o 4, linfoma linfoblástico en estadio 1 y 2, y cuya lactato deshidrogenasa se encuentre menor a 2 con respecto a su valor normal. Y en el linfoma de Burkitt en estadio 1 o 2 y cuyo lactato deshidrogenasa está 2 veces menor a su parámetro normal, que se encuentre con en el caso de la linfoblástica aguda, que se encuentre con una leucocitosis menor a 100.000 leucocitos, y la mieloblástica aguda, unos leucocitos entre 25.000 y 100.000. Entonces, repito, es de suma importancia que nosotros tengamos en cuenta estos valores, porque de esta forma nosotros podemos hacer prevención, que cuando nosotros buscamos las guías de tratamiento, lo que se habla de que ya nosotros podemos estadificar el riesgo de estos pacientes, y en base al riesgo de estos pacientes nosotros podemos administrar al menos medidas hipouricemiantes en estos pacientes que sabemos que pueden conducir a una lisis tumoral. De forma general, en pacientes con lisis tumoral una de las metas es aumentar el flujo urinario. Entonces se debe realizar una hiperhidratación con 3.000 ml por metro cuadrado de superficie corporal al día, teniendo como salvedad que en menores de 10 kilogramos puede utilizarse la fórmula de 200 ml por kilogramo día. Esto con el objetivo de que nosotros logremos una diuresis horaria de 3 ml por kilogramo hora o 100 ml por metro cuadrado hora. El tratamiento de la hiperuricemia, cuando hablamos de vía oral, es sobre todo cuando estamos hablando de tratamiento preventivo, ¿ok? Y la dosis del tratamiento va a ser de 100 miligramos por metro cuadrado dosis, la cual se va a repartir 3 veces al día. Y cuando estamos hablando de vía endovenosa, podemos hablar de 5 a 10 miligramos por kilogramo día dividido en 3 dosis, teniendo como un máximo 800 miligramos día. En la uratoxidasa, la dosis recomendable es de 0.15 a 0.20 miligramos por kilogramo en 50 ml de solución salina normal, solución 0.9 en infusión endovenosa, que se debe pasar en 30 minutos y excepcionalmente se debe pasar cada 12 horas durante las primeras 24 o 72 horas durante 1 a 5 días de acuerdo a la evolución del paciente. A continuación, muestro un cuadro en donde nosotros vamos a ver el mecanismo de acción de estos agentes que estábamos hablando anteriormente, como lo es el alopurinol y la uratoxidasa. Entonces, el alopurinol actúa inhibiendo la xantina oxidasa. Por consecuente, va a inhibir la degradación de hipoxantina a xantina o de xantina a ácido úrico. Entonces, de esta forma nosotros vamos a tener una disminución de los mismos. Mientras que la uratoxidasa inhibe la degradación de la enzima que lleva su nombre, que no haya la degradación de ácido úrico, que haya la degradación de ácido úrico a lantoína. Entonces, con un tratamiento estamos inhibiendo que se libere ácido úrico o que se sintetice ácido úrico, y con el otro estamos ayudando a que se sintetice, o sea, que no tengamos la forma de ácido úrico presente en el torrente sanguíneo. Como mencionó Valentina anteriormente, lo ideal es que se tratara en pacientes con rasburicasa y se debería utilizar a 0.2 miligramos por kilogramo endovenoso durante 3 a 7 días, dependiendo de las condiciones clínicas y los parámetros bioquímicos. Cuando la rasburicasa esté contraindicada, debemos asegurar que utilicemos dosis máximas de alopurinol. Entonces tenemos que tener en cuenta que la dosis máxima de la misma es de 800 miligramos al día, que esté dividida en 2 a 3 dosis. Es importante la monitorización constante del paciente, constatando los signos vitales, la diuresis horaria, el peso diario, balance de líquidos cada 6 horas, electrocardiograma al inicio del estudio por las alteraciones, sobre todo a nivel de potasio que existen. La analítica sanguínea, con todos los marcadores que vemos en pantalla, deben realizarse al menos cada 6 horas, pero de forma recomendable debe realizarse cada 4 horas. Entonces, ¿de qué forma tratamos las alteraciones metabólicas más comunes? La hiperfosfatemia. Tenemos una opción que es el carbonato de calcio. La dosis va a ser de 50 miligramos por kilogramo día, teniendo como una dosis máxima 2 gramos día de calcio elemental. El hidróxido de aluminio, 50 miligramos por kilogramo día por vía oral cada 8 horas durante 2 días
como máximo, y esto con el objetivo de evitar la toxicidad acumulativa del aluminio. Ya en casos de hiperfosfatemia grave se recomienda la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. En el caso de los pacientes con hipercalemia, que cursen con hipercalemia, vamos a hacer una separación entre aquellos pacientes que son asintomáticos y los pacientes que son sintomáticos. En aquellos pacientes que son sintomáticos vamos a hacer uso del Kayexalate. El Kayexalate se puede administrar bien sea por vía oral o por vía rectal, ¿ok? Y la dosis es de 1 gramo por kilogramo dosis. Básicamente el mecanismo de acción de este medicamento es a nivel intestinal, haciendo intercambio de iones de potasio y logrando la reducción del dolor. En aquellos pacientes con hipercalcemia sintomática debe utilizarse gluconato de calcio al 10% a una dosis de 0.5 ml por kilogramo por vía intravenosa, los cuales se deben pasar en 15 minutos. También se podría hacer uso de glucosa 0.5 gramos por kilogramo más insulina 0.3 unidades internacionales por gramo de glucosa por vía intravenosa para pasar en 2 horas. También como medida hipocalemiante podemos hacer uso de los agonistas beta 2 en nebulizaciones en 10 minutos. Ok. Yo creo que ¿Ya? ¿Qué hora es? Yo creo que se grabó. ¿Por qué? Él se recuerda. ¿Qué es el Kayexalate? ¿Qué? Las resinas La resina de intercambio iónico. El Kayexalate. No, no hay. Es que no hay. ¿Cómo? No hay resinas de cambio químico. No, yo sé, pero que es lo que recomendaba en el tercer mundo ya llegó a ver. ¿Ya terminó? Perdón. No, Doc, es que falta CIAD y son las 8:59. No, ya no. Volvemos al caso clínico. Es que es un tema muy amplio. Y si nos seguimos, prácticamente con cada uno de los temas es una clase específicamente y no terminamos. Y tampoco se trata de ver así como leer el candelero si no sabemos en realidad cómo vamos a actuar y qué es lo que tenemos, porque ese es el objetivo de la clase, saber qué vamos a actuar. Los manejos en estos pacientes son dinámicos, completamente. Ahorita le haces un manejo y si se deteriora, vas a modificarlo. Si mejora, bueno, ya te tranquilizas. Pero sí tenemos que estar muy pendientes en los estudios que tienen que hacer y en el manejo que se va al paciente, ¿sí? En este caso, lo más importante con este paciente específicamente que nos mostraron era la leucostasis. Y si no tenemos la leucostasis, el paciente, pues, se nos va. Y esto es a lo que se van a enfrentar día con día en urgencias. Las urgencias reales oncológicas más frecuentes son hiperleucocitosis y neutropenias febriles. Eso es lo más frecuente. Entonces se lo tienen que saber al derecho y al revés. Sobre todo la hiperleucocitosis, porque dista mucho de un buen manejo, un buen plan de manejo y ser muy acuciosos de los que están haciendo para que ese paciente está entre la vida y la muerte. Si le hacen un buen manejo y le dan un buen seguimiento, el paciente va a vivir, pero si no piensan o no sabemos lo que el paciente tiene, hasta nosotros no le podemos dar la puntilla, ¿sí? Porque no lo podemos llevar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es un tema que se lo deben de saber al derecho y al revés, ¿sí? Y no despegarse de ese paciente para nada. Que afortunadamente tenemos la terapia. Ojo, es muy importante que aunque ustedes ya hayan visto al paciente en urgencias y ya se pasaba a terapia y ya se encarga la doctora en terapia, no nos exime de la responsabilidad. Tenemos que ir a ver cómo va, qué le hicieron, porque es como yo me voy a enriquecer del conocimiento de lo que le estamos haciendo a ese paciente. Y si no lo supe en el momento, pero ya está en terapia, pues darme cuenta de cuál es el siguiente paso.